Buenos Sí, si días. te parece bien, Sergio, lo que hacemos es que hablo yo, después habla Nadia, nos vamos a preguntas y respuestas, cerramos este tema y ya que Xochitl pueda continuar. ¿Te parece? Para que tengamos como, digamos, un corte de caja de los dos temas y le podamos dar como lo habíamos acordado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a mi compañera Nadia para esta reunión y por supuesto agradecer a Xochitl en su momento cuando esté por aquí. Quisiéramos compartir con ustedes varios temas. Por mi parte, dos en específico y después mi compañera senadora Nadia Navarro abordará posteriormente los suyos. Quisiera decirles, primero que nada, pues que estamos absolutamente preocupados por lo que está pasando en términos de los derechos humanos en nuestro país. El derecho humano a la salud se encuentra plasmado en instrumentos internacionales de los que México es parte. En el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure para sí y para su familia la salud y el bienestar. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se define que los estados parte, como nuestro país, México, deberán asegurar la plena efectividad del derecho a la salud y se establece la prevención y el tratamiento de las enfermedades cuando se esté hablando de epidemias, como es este caso. En nuestra Constitución Política, el artículo 4 señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Desafortunadamente, la pandemia por el COVID-19 ha visibilizado que en nuestro país no se garantiza el derecho a la salud de los mexicanos, ya que no hay suficientes pruebas para detectar el COVID, no hay respiradores suficientes, no hay infraestructura hospitalaria adecuada, no hay equipo de protección de calidad para el personal médico, de enfermería y de limpieza en los hospitales. Exigimos al gobierno federal que cumpla con su obligación constitucional y que garantice el derecho humano a la salud. Hoy es claro que este derecho se violenta de manera sistemática por el gobierno federal en detrimento de los mexicanos. Así también hoy quiero referirme a la expresión de ayer sobre la violencia en contra de las mujeres y sobre lo que hoy dijo en su conferencia mañanera el presidente de la República. Quiero pedirle, Sergio, si eres tan amable, quiero compartirles esta carta que le enviaré a la secretaria de Gobernación, que a la letra dice: estimada secretaria, la violencia contra las mujeres en nuestro país no es un tema que se deba minimizar y mucho menos eludir. Es una lamentable realidad que debe ser atendida con urgencia. Por ello, es preocupante escuchar en voz del primer mandatario que en la violencia contra las mujeres no hemos advertido un incremento, cierro comillas, y con ello no solo se revictimiza y violenta a quienes sufren estos atroces actos, sino que se retrocede en la defensa de los derechos humanos de todas las mujeres. En este sentido, les solicito que como coordinadora de las acciones de la Administración Pública Federal, le envíe al presidente de la República la información que han emitido autoridades como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la propia Secretaría de Gobernación, para que con datos oficiales el licenciado Andrés Manuel López Obrador conozca la realidad de las mujeres en nuestro país y no tenga otros datos. Desde el Poder Ejecutivo se debe reconocer y en su caso trabajar para erradicar la violencia que sufren las mujeres, más aún estando en confinamiento con sus propios agresores. Urge atender la violencia contra las mujeres sin demagogia por el bien de las niñas, los niños y las mujeres. Muchas gracias, Sergio. Si podemos seguir compartiendo, muchas gracias. Hoy ha dicho el presidente de la República: yo tengo mi conciencia tranquila. Y lo primero que habríamos de pedirle al presidente de la República es que sea más exigente con su conciencia,
¿Cómo puede tener la conciencia tranquila si no reconoce la violencia en contra de las mujeres? El Secretariado Ejecutivo reportó que durante el primer trimestre del año hubo aumento en las víctimas de feminicidio, hubo aumento en las víctimas de homicidio doloso, perpetrado en contra de las mujeres. Solamente para darles algunos datos, 240 víctimas de feminicidio se reportaron en el primer trimestre de este año, 8 casos más en comparación con el mismo periodo del año anterior. 720 víctimas de homicidio doloso, hubo un incremento brutal de casi el 10%, un incremento de 70 víctimas más en comparación con el mismo trimestre del año anterior. Se han asesinado a 960 mujeres en estos 3 meses, compañeras y compañeros. Por eso es que el presidente debe ser más exigente con su conciencia. Esto significa que hay 10 mujeres asesinadas por día. Sergio, si me puedes ayudar, por favor, con la gráfica del secretariado. Marco, por favor. Gracias. Esta es la gráfica, no de la oposición, no del PAN, no de una servidora, esta es la gráfica del gobierno federal. Y lo que demuestra la gráfica es, reitero, que el presidente debe ser más exigente con su conciencia. Aquí, como ustedes pueden ver, digamos, en la última parte de la gráfica, estamos hablando de 67,081 llamadas a el número de emergencia 911. 67,081 llamadas por violencia familiar. Esto significa 24,185 más que el primer trimestre de 2019. 1,398 llamadas por abuso sexual, es decir, 229 más que el año pasado. En promedio se realizan 750 llamadas al día, compañeras y compañeros. Es un tema absolutamente brutal porque estamos hablando de denuncias de violencia familiar o abuso sexual. Ahí está la gráfica, es una gráfica del mismo gobierno. Por eso es que hoy le pedimos, muchas gracias, Marco Sergio, por eso es que hoy le pedimos al gobierno federal y específicamente a la Secretaría de Gobernación que para que el presidente de la República deje de tener otros datos, pues tenga los datos oficiales de su gobierno y así pueda dar una respuesta puntual a las exigencias de este país. Muchísimas gracias, querida Nadia. Adelante. Muchas gracias, Kenia. Saludo, por supuesto, a todos nuestros compañeros y amigos de los medios de comunicación y a mis compañeras y compañeros senadores que nos acompañan. Pues también reiterar lo que de manera sostenida hemos viniendo diciendo desde el interior del grupo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. La noticia no es la declaración del presidente. La noticia siempre ha sido que al presidente no le importan las mujeres. Como él lo manifestó, la pandemia a él le vino como anillo al dedo porque justo en su inicio había ya hecho declaraciones a la ligera diciendo que cuando las mujeres se manifestaban únicamente estaban entorpeciendo, quería limitar este derecho, coaccionar este derecho a la libre manifestación. ¿Qué ha hecho el presidente? Pues nada, seguir de manera consistente en lo que él siempre ha venido predicando. Las mujeres no le importan, la violencia no la ve y también la minimiza. Y eso es una responsabilidad que se le hace de manera directa al presidente. Porque como lo hemos dicho, de nada sirve que esté acuerpado con servidoras públicas que entienden el tema de género cuando él no se sensibiliza, no lo entiende y no lo quiere entender. Pues lamentablemente, señor presidente, esta pandemia no es que le venga como anillo al dedo, le estamos exigiendo que cuide sus declaraciones, que no fomente más discursos de odio, pero que sobre todo se ponga a pensar en las mujeres que día a día están en su casa, en contacto directo con muchas veces sus agresores y lidiando con este flagelo sin recursos para los refugios y sin recursos ni asistencia ni lineamientos claros en las órdenes de protección. De mi parte, también comentarles a todas y a todos ustedes que, como lo ha manifestado la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos,
así como la información pública también es un derecho humano. Y lamentamos muchísimo que hoy, lejos de tener una certeza y una claridad y un presidente con altura de miras como lo han hecho en otras naciones, hoy divaguemos entre cifras y estemos enfrascados en discusiones de saber si se aplanó o no se aplanó la curva, cuando lo evidente es que a México le quedó muy, muy chiquito el presidente. No hemos tenido suficientes pruebas. Las y los mexicanos no tenemos una ruta clara de saber a dónde vamos a acudir cuando tengamos síntomas de COVID. Hemos tenido un presidente que nos invitaba a salir cuando todo el mundo estaba convocando a quedarse a casa. Él decía, sigan saliendo, yo les voy a decir cuándo se van a guardar. Tenemos en distintos estados y entidades de la República, sigue habiendo mercados infestados de gente, sigue habiendo el comercio abierto y entendemos, por supuesto, la necesidad de salir adelante de las personas y de generar un ingreso, pero también entendemos la falta de responsabilidad de un gobernante de la nación que no ha convocado a ser prudentes ante una de las pandemias que se ha venido retando a grandes naciones. México, lamentablemente, hoy no tiene pruebas, no tiene recursos para poder apoyar la infraestructura, tiene total abandono a sus médicos, como ya lo hemos manifestado como grupo, y lamentablemente Puebla no ha sido la excepción. Hago esta denuncia porque inclusive el gobernador de esta entidad, que es del partido Morena, ha comentado que nos quieren traer aquí a Puebla enfermos del Distrito Federal y del Estado de México. Hemos visto que tan solo para el corte oficial del 20 de abril, en la comparativa de la Federación y el Estado, se observa que en Puebla la Dirección General de Epidemiología reconoce 238 casos y el gobierno estatal 250. En San Andrés Cholula la diferencia es de 32 frente a 28. Y en San Pedro Cholula la diferencia es de 17 frente a 9. ¿Qué pasa aquí? Que no podemos ser transparentes en las cifras porque no solo no hay coordinación, no tenemos pruebas y lo que no se mide no se puede comunicar. Es por eso que hoy hacemos un llamado al presidente de la República, al subsecretario López-Gatell, para que hable sin mentiras, para que hable de acuerdo a la ciencia. Hay muchos voceros de la academia, hay muchos voceros de personas que entienden las estadísticas y estamos siendo una vergüenza mundial en los resultados que como país estamos comunicando. Gracias, Sergio. Muchas gracias, senadora. Agradezco que se haya conectado el senador Damián Cepeda, la senadora Xóchitl Gálvez. Por el momento no tengo ninguna pregunta en el chat. ¿Algún compañero tiene alguna pregunta para las senadoras Navarro y López Rabadán? ¿Yo Leti, puedo preguntar? por favor. Sí, para las senadoras, preguntarles, por lo que ayer y los últimos días López-Gatell ha planteado de respuesta a estas críticas que le han hecho por las estadísticas que le han hecho algunos especialistas, él insiste en que su modelo es el correcto. Lo que les quiero preguntar es, ¿qué mecanismos existen para que el Senado o una fracción del Senado de la República pueda, no sé, conectar con el Consejo de Salubridad o hacer algo para que en realidad esto vaya más allá de una serie de declaraciones o de una guerra de declaraciones entre el subsecretario, los senadores o el subsecretario y exfuncionarios o especialistas en torno a las estadísticas y que se puedan aplicar las estadísticas? No sé, por ejemplo, senadora Kenia, si a nivel de derechos humanos, ONU, OMS, se pueda pedir que un organismo internacional pueda ayudar a México a hacer estas estadísticas muchísimo más apegadas a la realidad. Gracias. Sí, Leti, bueno, pues primero que nada decirte que la verdad es que es muy lamentable que el vocero de este gobierno esté ya hoy con una credibilidad a la merma, porque en estricto sentido la falta de credibilidad de las instituciones lo que genera en nuestro país es más incertidumbre, más falta
de acciones concretas y contundentes y, por supuesto, si al gobierno de la República no se le cree, si no se le cree al vocero, pues entonces estamos verdaderamente en un problema muy lamentable como país. ¿Por qué no se le cree? Pues entre otras cosas porque honestamente es que seguramente a muchos de nosotros aquí nos gusta la poesía. Sin duda, seguramente nos gusta alguna de las disciplinas artísticas, pero no puede ser que mientras hay personas muriendo en los hospitales, no puede ser que mientras hay personas buscando desesperadamente saber si tiene o no COVID, luchando entre la vida y la muerte, pues el titular de esta, digamos, de esta vocería, ¿no? Que por cierto no es la del secretario de Salud, sino es la del subsecretario, está leyendo poesía. La verdad es que qué bueno que le gusten las disciplinas artísticas, pero qué mal que lo haga en plena pandemia. Es muy lamentable. Y yo solamente te diría, en términos del Senado de la República, el Senado no puede seguir arrodillado al gobierno federal. El Senado tiene una obligación clara, legal, constitucional, que es representar a las entidades federativas y por ende a los ciudadanos, y que el Senado estaría obligado a que el subsecretario Gatell informe a través de una comparecencia estas inconsistencias. Después de 4 días que se ha visto públicamente de una insistencia de los medios de comunicación para conocer esta definición, pues la verdad es que sigue habiendo todavía más incertidumbre. Hoy no sabemos si el número se va a multiplicar por 8, por 12, por 30 o por 50. Y eso es una vergüenza para el gobierno. Gracias, Leti. ¿Algún otro compañero que quiera preguntar a la senadora Nadia Navarro o a la senadora López Rabadán? Sí, Lucía Calderón. Quiero hacer Lucía. una pregunta, por favor. El hecho de que envíen una carta a la Secretaría de Gobernación, ¿en qué cambia las cosas? ¿Qué es lo que esperan ustedes de eso? Porque, pues, como dice la compañera Leti, eso es un juego de declaraciones, pero en concreto nosotros no estamos viendo que haya una propuesta específica, que haya una respuesta específica y que estemos viendo caminar esto hacia un consenso que ayude a la gente a salir adelante en esta pandemia, tanto en el plano sanitario como económico. Entonces, ¿qué esperan ustedes de que la secretaria, que ya conoce las cifras, las tiene en sus manos, las tenga por ustedes y que ustedes insistan en este punto? ¿Qué esperan de ello? Gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Y la verdad es que esta pregunta nos ayuda a transmitir nuestra preocupación. La secretaria de Gobernación, no la secretaria, digamos, en términos de esta persona que hoy está, sino la Secretaría de Gobernación, o sea, el área de Gobernación es la responsable de coordinar el gabinete completo. Eso lo establece la ley, digamos, ¿no? Y me parece que lo que ayer escuchamos de parte del primer mandatario, ojo, el primer mandatario no es el primero que manda, sino es el primero que obedece, por eso se llama mandatario, es el que obedece. El presidente de la República, cuando dice que no hay un crecimiento en la violencia en contra de las mujeres, está demostrando 2 cosas. O miente o no tiene los datos. Y cualquiera de las 2 cosas son una verdadera vergüenza. Si no tiene los datos, pues justo por eso le pedimos a la secretaria de Gobernación, a la titular de la Secretaría de Gobernación, que le informe los datos oficiales de su mismo gobierno. Lucía, yo te diría, es muy lamentable, seguramente es muy lamentable ser feminista en este gobierno, porque mujeres que durante décadas han luchado por los derechos de las mujeres, hoy desafortunadamente o no se atreven a hablar o cuando hablan se topan con una pared y es necesario seguir diciéndole al presidente cuáles son los datos oficiales y si no los conoce, que los conozca y si no los ha leído, que los lea, porque no se puede desvirtuar, no se puede minimizar un tema tan preocupante como este con frases simplonas, con frases de lugares comunes. Eso no van a resolver la violencia en contra de las mujeres, porque hoy, como lo dijo, o como se ha dicho inclusive por autoridades federales,
pues estamos en condiciones de vivir. Seguramente muchas mujeres están en condiciones, hablemos como género, las mujeres en México en muchas ocasiones están en condiciones de vivir, de dormir con el agresor. Y eso es absolutamente preocupante. Muchas gracias, senadora. ¿Tenemos alguna otra pregunta para la senadora Kenia López Rabadán o la senadora Navarro? Si no, pudiéramos pasar con, tendríamos dos intervenciones más. La senadora Xóchitl Gálvez, en primer lugar, comentándonos sobre la denuncia que presentó, y finalmente el senador Damián Cepeda, que nos quiere hacer un comentario final del tema económico. Senadora Xóchitl Gálvez, por favor. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Yo quisiera nada más agregar a lo que se ha dicho de la violencia hacia las mujeres. Recibí esta semana una carta que también le enviaron a la Secretaría de Gobernación, a su titular, Olga Sánchez Cordero. La Red de Mujeres Indígenas, son 30 casas de la mujer indígena, cuyo presupuesto fue reducido en un 70%. Este tema me parece súper delicado porque como algunos hospitales se han vuelto COVID, en estas regiones que hay pocos, y los pocos seguramente pues, se tenían que volver COVID, no están atendiendo los partos de las mujeres indígenas. En estas casas de la mujer indígena están las parteras, están los médicos tradicionales, las médicas tradicionales, pero sobre todo, en estas casas de la mujer indígena se atiende el tema de violencia hacia ellas, porque estas mujeres pues difícilmente van a un ministerio público porque no hablan la lengua. Entonces, es una red que se inició durante mi administración hace 18 años, que fue tan exitoso el modelo de la Casa de la Mujer Indígena, que hoy hay una red de 30 casas de la mujer indígena. Entonces, con la mano en la cintura hubo un recorte del 70% del presupuesto, y hasta el momento no ha recibido un solo peso este año. Su titular, Adelfo Regino, no ha dicho absolutamente nada. La secretaria de Gobernación no ha dicho absolutamente nada y estas mujeres se encuentran desesperadas porque son casas que en el tema de salud son fundamentales. Es más, es a donde les pudieran explicar el tema del COVID en la lengua los médicos y las médicas tradicionales. Entonces, nomás lo sumo al desastre que se tiene en materia de atención a las mujeres. Y respecto a la denuncia de Manuel Bartlett, pues yo me había quedado en que eran contratos por 168 millones, y resulta pues que son 18 contratos por un monto de 278 millones, de los cuales 11 de estos 18 contratos han sido por adjudicación directa. Cerca de 200 millones de pesos se han adjudicado de manera directa. ¿Qué tipo de delitos se encuadran ahora en la denuncia que presentamos en la Fiscalía General de la República hacia el señor Bartlett? Pues tráfico de hacia los funcionarios, tráfico de influencia, encubrimiento, ejercicio ilícito del servicio público y uso ilícito de atribuciones. Y contra la empresa Cyber Robotics, tráfico de influencias y afectación grave al consumo nacional. No obstante que hoy el titular Zoe Robledo justificó el que la empresa los tenía de entrega inmediata, pues qué fácil se esperaron hasta el mes de marzo, abril, para hacer los contratos. ¿Por qué no lo hicieron en enero cuando sabían que iban a requerir ventiladores? ¿Por qué esperaron al último minuto que ya los ventiladores estaban agotados? Y, insisto, los otros 2.500 ventiladores que no se pudieron comprar porque había sido una compra errónea a una empresa que no tenía el giro, pues también hice la denuncia penal en contra de estas dos adquisiciones. Y pues es una joya porque el presidente de la República declaró, palabras de él, el 14 de enero del 2020, dijo: todos los negocios jugosos que se hacen en el país, negocios de corrupción, llevan el visto bueno del presidente de la República. Entonces, estos negocios jugosos, pues seguramente llevan... y la otra declaración dice: el presidente de México tiene toda la información que se necesita. O es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa. Entonces, él sabía perfectamente que se estaban asignando 11 contratos por adjudicación directa al hijo de su colaborador, Manuel Bartlett Díaz. Entonces, pues yo como no creo que el presidente sea cómplice, pues más bien yo creo que dio su visto bueno. Ok, muchas gracias, senadora. Senador Damián Cepeda, por favor.
Un comentario nada más. No puedo dejar pasar la noticia del día de hoy. La Organización Internacional del Trabajo acaba de dar a conocer la cifra que estima de impacto a los trabajadores informales en el mundo y particularmente en América Latina por la crisis del coronavirus. Y es impactante. Estima que el 90% de los trabajadores informales, hasta el 90%, 89% de hecho maneja, van a tener una condición o pueden tener una condición de pobreza derivado de la crisis del coronavirus. Es momento de actuar en México. Este dato se suma a los muchos más. No puede estar el presidente ajeno a la realidad. Urge que aprobemos una ley de emergencia económica y dentro de ella urge que aprobemos el ingreso básico universal, renta básica, como le quieran llamar, para darle un apoyo a todos los trabajadores informales y formales del país, porque este dolor, este sufrimiento que van a tener por no tener fuente de ingreso es evitable. Y hoy el presidente una vez más parece estar perdido completamente. Su comentario de la mañana, esta noticia en el ambiente, 90% de impacto, más las demás, y su comentario es, si una empresa quiebra, pues quiebre, y que se haga responsable los empresarios. De verdad es no entender la economía. Pues ¿dónde creen que trabaja la gente? En el aire. La gente trabaja en las empresas. Si quiebra la empresa, no solo es el daño al dueño, se va a perder el empleo. Y entonces millones de personas no van a poder llevar alimento a sus casas. Es un absurdo, está fuera de la realidad el presidente. Por eso es momento de actuar en el Poder Legislativo con una ley de emergencia económica y con el ingreso básico universal. Perdón, pero quería hacer referencia a este dato de la OIT que es brutal y a pues, completa pérdida del presidente de hoy. Gracias. Muchas gracias, senador Cepeda. Compañeros, quedamos abiertos a preguntas y respuestas generales. ¿Alguien que quiera participar? No tengo registrado a nadie en el chat. Félix, ¿pudieras... A ver, Félix, ¿te sirve tu micrófono o quieres que haga yo la pregunta? Bueno, hago yo la pregunta. Creo que Félix tiene un problema con el micrófono. Pregunta para la senadora Xochitl Gálvez. ¿La venta de ventiladores también se ha denunciado corrupción en los que adquirió la Sedena a un empresario del PRI? Ya está abierto. Mira, todos los días nos llega información como esta. Habría que revisar a qué empresario del PRI se le adquirió. Todo indica que Cyber Robotic le vende desde hace 10 años a gobiernos. No es novedad. El tema de lo que llama la atención concretamente es el sobreprecio. Tendría yo que saber cuál es la empresa, si me la haces llegar a mi correo o a mi WhatsApp, y yo te contesto si es de la de Levantic Global Group o es una nueva investigación que me estás dando una pista para buscarle hoy. Ya me volví una experta en buscar contratos en Compranet, pero no la tengo a la vista, pero la prometo revisarla, buscarla. Concretamente la denuncia es contra Cyber Robotics y los funcionarios públicos y contra Levanting Global Group por los 2.500 ventiladores del Seguro Social. Esas fueron las dos denuncias que se presentaron hoy. Y por cierto, la Fiscalía General de la República sí está abierta. Me recibieron perfectamente las denuncias con muchísimos cuidados, con protección de ambos lados, pero ¿cómo va la gente a denunciar la mala atención en la función pública de médicos, de falta de medicamentos, de maltrato? Si la Secretaría de la Función Pública es imposible llegar, no hay quien te atienda y por internet su sistema es una porquería. Muchas gracias, senadora. Tenemos una pregunta de Angélica Mercado para el senador Damián Cepeda. Viene circulando, entonces me pide hacerla. Dice que si ya se presentó, que si ya hay iniciativa presentada sobre la ley de emergencia. Sí, mira, ha habido polémica al respecto porque un senador de Morena
afirmó con una completa falsedad que no existía. Hay 9 veces hemos ingresado los temas. O sea, ingresamos primero la reserva en el debate constitucional para que se pusiera, junto con los programas sociales, el ingreso básico universal. Después hicimos una propuesta de reforma constitucional para el propio ingreso básico universal. Después una reforma a la Ley de Desarrollo Social para el ingreso básico universal. Después sumamos todas las propuestas, ingreso básico universal, apoyo a MIPYMES, prórroga fiscal, todo en una ley de emergencia económica que presentó el grupo parlamentario, que es muy completa, que establece cuándo entra, la reasignación que se tiene que hacer y le pone un destino concreto al recurso, que es dar este apoyo directo a trabajadores informales y formales, apoyar a MIPYMES, exención fiscal y demás. Luego, ahorita que iniciaba la permanente, las volvimos a ingresar, precisamente empezando esta nueva etapa. Entonces, no hay una. En 9 ocasiones hemos metido los instrumentos, pero si hubiera un documento que debatir, es precisamente esa iniciativa y se las hacemos llegar, va a estar a disposición, aquí Sergio se las va a poner, de ley de emergencia económica que junta todo. O sea, junta apoyos, repito, a las, digamos, fuentes de empleos, apoyo al trabajador, ingreso básico, exención fiscal, todo en un solo instrumento. Y es momento de que el legislativo asuma su facultad. O sea, queda claro más hoy con las declaraciones que hace el presidente, parece que tiene un odio con el sector productivo, que él no lo va a hacer. Entonces, el Poder Legislativo tiene que asumir sus facultades y estar a la altura de lo que requiere México. Si no apoyamos a los mexicanos, trabajadores y fuentes de empleo en esta crisis, va a ser mucho más profunda de lo que debe de ser, va a haber un dolor que era evitable y se va a tardar mucho el país en salir adelante, porque va a haber desempleo, va a haber pobreza y va a haber hambre. Es momento de actuar y los programas sociales del presidente no alcanzan. Esto lo hemos dicho muchas veces. No puedes resolver una situación extraordinaria con acciones ordinarias. Los programas del presidente, qué bueno que existen, pero no le pegan a la población afectada. Le pegan al adulto mayor, que no está la mayoría en la población económicamente activa, qué bueno. Le pegan a los niños, preprimaria, primaria, secundaria y prepa, qué bueno, pero tampoco están ahí. Y le pegan solo a 1 millón de personas en Jóvenes Construyendo. Hay 56 millones de personas en población económicamente activa, 60% son informales y esos nadie los está apoyando. Por eso el PAN está proponiendo esta ley de emergencia económica que está ingresada una y otra vez y la vamos a meter en cada sesión para que quede claro que por ahí es la solución. Muchas gracias, senador. Tenemos otra pregunta de Félix Muñiz que me pide hacerla para la senadora Navarro y López Rabadán. Nos pregunta que con los problemas que hay en los hospitales, si no sería necesario conformar una comisión legislativa para que investigue este tema. Quien guste que responder. Senadora. Es que hay una comisión del COVID, querido Félix. El problema es que pues es increíble, pero la comisión del COVID solamente la procesan, la trabajan los senadores de oposición. Es una vergüenza que la mayoría en el Senado, digamos, las cosas que haga sea solamente para quedar bien con su patrón. Eso es, yo creo que lo más preocupante de esta historia. Hay una comisión del COVID que nosotros en el grupo parlamentario, yo saludo a mis compañeros, me corrijan, pero tenemos una gran representación. Tenemos a 2 senadores, tenemos a la senadora Alejandra Reynoso de Guanajuato y tenemos al senador Roberto Moya. Los 2 son absolutamente profesionales, han estado empujando los temas cada que se reúne la comisión del COVID. El problema es que pues, hay una mayoría. Hay una mayoría de Morena que es una cosa complicadísima, que puedan entender que las cosas son para los mexicanos y no para los, digamos, para el presidente. Nadia, perdóname, a tus órdenes. Es que Félix te estaba haciendo señas que no escuchaba tu respuesta. En el video que estamos grabando y que les haremos llegar se escucha bien, ¿eh? ¿Sí?
Pero discúlpame, Félix, te lo digo que sí la hay. Sí hay una comisión del COVID hecha específicamente para esta pandemia y bueno, pues digamos que las limitaciones de esa comisión las han dado pues, quienes quieren defender al presidente en lugar de defender a los mexicanos. Tenemos otra pregunta para quien desee responder. Es en cuanto a las sesiones presenciales de la Comisión Permanente, ¿cuándo tendrían lugar? Pues bueno, a mí me gustaría comentarte, Félix, espero que me estés escuchando, que como lo había reportado también, el gobierno pues había implementado el plan de N3 y se esperaba que en esta semana existiera pico en el tema de contagios. Y como tú lo sabes, esta semana también lamentablemente fue reportada la muerte de uno de los compañeros del canal del Congreso y por tanto la mesa directiva de la Comisión Permanente determinó en esta ocasión posponer para la siguiente semana una reunión donde pudiéramos platicar. Supongo que esta y la siguiente semana se estará previendo que sea una sesión virtual hasta que en tanto las autoridades sanitarias consideren importante, ya procedente poder asistir al Senado, obviamente con toda la cautela y con todos los cuidados que deben de hacerse. Se está previendo, ya la presidenta de la mesa directiva lo comentó, que la próxima semana se haga dos sesiones, una no oficial para monitorear todo el tema de tecnología y que podamos reunirnos y que no haya ningún problema de comunicación, y la segunda ya sería de manera oficial para que las y los senadores de la Comisión Permanente podamos sesionar vía remota. Compañeros, no sé si hay alguna otra. Leti, Yo, por favor. Yo. Es nada más preguntar al Cepeda si el acercamiento en las últimas horas con Ricardo Monreal, pues para que Leti, perdón, el robotizando. Poder Legislativo. ¿Cómo? No escuchamos tu pregunta, se robotizó la... Apaga tu video para que se pueda oír. A ver. ¿Ahí ya está? Perfecto. Sí. Ok, entonces, nada más para preguntarle al senador Damián Cepeda si ya ha habido algún acercamiento en las últimas horas con el grupo parlamentario de Morena, con Ricardo Monreal, pues para que esta ley y todo lo que se necesita de recuperación económica, pues se haga una realidad en el Congreso de la Unión, porque suena muy bien, con todo respeto, todos estos planes, pero mientras no se concreten, pues las cosas siguen igual. Entonces, quisiera saber si hay alguna esperanza de que Morena, pues, escuche esto y que si ya se están acercando con ellos para ver si hay algún paso concreto. Gracias. Senador Cepeda, por favor. Sí, constantemente, cada reunión de Junta de Coordinación Política que hay, el coordinador hace el planteamiento de los senadores del PAN, que es, nosotros estamos siempre dispuestos, pedimos, exigimos que se sesione para aprobar ley de emergencia económica. Ese es el tema. Desde que empezó el problema, una y otra vez, diciendo, este es el camino, por aquí nosotros podemos ayudar desde el legislativo que se resuelva el tema. Entonces, es constante, es de todos los días. Ahora, sí entiendo lo que tú dices de, oigan, las propuestas están puestas en la mesa, ¿cómo avanzamos? Y yo quisiera ponerte el siguiente comentario. Desgraciadamente hay una cerrazón absoluta de Morena. O sea, discursivamente puedan decir lo que quieran, pero no han querido votar las cosas. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo es presionar. El ejemplo más claro fue cómo la sociedad civil, con la presión y el respaldo de los partidos políticos de oposición, los legisladores, evitamos todos juntos el mal que era la reforma a la ley de presupuesto para darle margen discrecional al presidente. Ahí está el no. Ahora hay que ver cómo juntos con esa misma presión logramos el sí. ¿Y cuál es el sí? Esa ley de emergencia económica. Ellos mismos están hablando de emergencia económica ya. Ya hay legisladores que están hablando de ingreso básico, en un llamado al Ejecutivo.
pasemos del llamado a la acción. La ley de emergencia económica votada en el legislativo es lo que requerimos. Entonces, Leti, no hemos logrado, en efecto, no hemos logrado que Morena diga sí todavía. Desgraciadamente está arrodillado, como han dicho nuestras compañeras, ante lo que les ordena el Ejecutivo. Yo creo que es momento ya de entender que el Poder Legislativo es un poder autónomo y que tiene que actuar. Entonces, continuaremos en la presión, Leti. No lo hemos logrado, pero no vamos a descansar hasta lograrlo. Presión, presión y más presión, y estoy seguro que al final vamos a lograr que se apruebe. Muchas gracias, senador. Tenemos otra pregunta de Lucía Calderón. Lucía, por favor, ¿nos escuchas? Sí, gracias. Para la senadora Xóchitl, respecto ¿podría ampliarme un poco la información? ¿Nos podría ampliar un poco la información sobre las parteras, los partos en casa? ¿Ustedes tienen datos acerca de lo que está pasando con las mujeres que están dando a luz en los hospitales? ¿Bajo qué condiciones? Esta es una situación que no se habla mucho, pero que afecta, pues en México hay más de 5,000 partos diariamente. Entonces, ¿bajo qué condiciones las mujeres están teniendo sus partos en estos momentos? Senadora, su micrófono, por favor. Solo el tiempo nos va a dar la respuesta con precisión, porque como tú lo dices, son 5,000 partos diarios, pero es de prever que si los hospitales se reconvirtieron a hospital COVID y están derivando a las mujeres a hospitales particulares, pues eso se puede hacer en las grandes ciudades, en las capitales de los estados. Difícilmente en la montaña de Guerrero, pues hay un hospital privado que te va a recibir el parto. Por lo tanto, estas casas, estos centros de atención en San Cristóbal de las Casas, en la Sierra Norte de Puebla, en la montaña de Guerrero, en la Sierra Tarahumara, se habían vuelto lugares muy importantes para las mujeres y ahí se concentran las parteras tradicionales, se concentran los médicos tradicionales, las médicas tradicionales, y lo que estas mujeres acusan justamente es que se les ha incrementado muchísimo la demanda por dos razones, por partos y por violencia, y que no tienen un solo centavo para enfrentarlo. Pero las estadísticas concretas las vamos a conocer cuando sepamos los niveles de mortandad materna infantil que se dio en estos 3-4 meses, porque pues ahorita difícilmente, pero sí sabemos que ha habido muerte de mujeres y que se ha incrementado la mortandad de mujeres. Eso es un hecho, pero la cifra concreta no la tengo. Oiga, senadora, y hay una propuesta por ahí de que se eleve a nivel licenciatura el ser partera, que las universidades en México tengan esa capacidad de abrir ese espacio para las mujeres y hombres que quieran ser parteros y que puedan atender partos en casa o en casas especiales que ya se han creado en diferentes partes, como en San Miguel de Allende, existe una desde hace más de 20 años. Y el resultado ha sido muy positivo porque el número de cesáreas que se llevan a cabo en esos lugares es muchísimo menor a las que se practican en los hospitales. O sea, el costo-beneficio es muy alto. Entonces, ¿usted sabe algo al respecto? ¿Cómo ve esa situación? Ya, pues eso como un concepto, no sé, New Age o de moda, está bien, pero en las comunidades indígenas esto es una realidad todos los días. Yo nací con partera, mis hermanos nacieron con partera, en muchas comunidades seguimos naciendo con parteros y parteras todos los días. Es una profesión que se aprende, que se hereda de las abuelas a las hijas, de las hijas a sus nietas, y así. Está de moda hoy en Europa, porque además hay menos riesgo de contraer enfermedades en tu casa que en un hospital. Muchas veces las mujeres que fallecen de parto fallecen por alguna bacteria que agarran en los hospitales, y más ahorita, justo ahorita, es poco recomendable que una mujer vaya al hospital. Sí sé de esta iniciativa, que son médicos parteros, pero pues las mujeres indígenas que son parteras, pues yo creo que su expertise, su experiencia, su conocimiento tradicional lo que requiere es un apoyo, sobre todo para saber cuándo derivar a una mujer que trae un parto mal
o sea, y que sí requiere una cesárea, porque sí hay veces que el niño viene de pies o el niño viene con una mano de fuera y pues ahí se va a morir el niño y la mamá. Salvo eso, yo te diría que más bien esas parteras podrían ser maestras en estas universidades para poder enseñarle a otros jóvenes a cómo atender partos. Su experiencia es el atender decenas y cientos de partos. Senador López Rabadán iba a hacer un comentario al respecto. Sí, nada más adicionando a lo que Xochitl comenta muy bien y que además yo creo que no deberíamos de soslayarlo. Estamos hablando de 35 casas, o sea, 35 lugares que no tienen dinero porque Hacienda se los retuvo. Es increíble que, a ver, ¿qué hacen esas casas que evidentemente están fondeadas por el INPI, por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas? ¿Qué hace? Hace dos cosas. Ve los temas de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas y ve que a las mujeres indígenas no se les ejerza violencia en contra, digamos, de las mujeres indígenas. Estas dos cosas están, digamos, hoy sin dinero porque el gobierno tiene otras prioridades y una de las prioridades es hacer un Tren Maya, hacer un aeropuerto, hacer una refinería de los 80s, ¿no? Porque López Obrador sigue pensando que está en Tabasco allá cuando tenía 30 años. Y es un verdadero problema. Las mujeres indígenas hoy, que como lo apunta muy bien Xochitl, no tienen dinero para estos dos temas que son preocupantísimos. Gracias. Perfecto. Senador Cepeda, hay una pregunta para usted. Nos dice que por qué no usamos la misma técnica del presidente y hacemos una encuesta para que el pueblo decida y apruebe las propuestas del PAN. Mira, desgraciadamente, o sea, la contingencia en la que estamos atípica. Ese tipo de mecanismos, digo, además de que tiene reglas ya afortunadamente para que no se hagan patito, pues necesitas que la gente salga y concurra, pues, para expresar su opinión. Entonces, en este momento de, digamos, quédate en casa y aislamiento, pues no es posible operarlo. Para eso sirven los mecanismos de representación indirecta, o directa más bien, que es el Congreso. El problema aquí es que hay un rechazo de parte de una mayoría del Congreso de asumir sus facultades. Entonces, yo te diría, los mecanismos de participación ciudadana los vamos a poder usar después. O sea, está revocación de mandato, llegaremos a eso, yo no tengo duda. Está el 21 la elección y cambiar la integración de la Cámara de Diputados, que es la acción concreta a mediano plazo en la cual se puede mejorar el país. Pero el problema es que hoy estamos en la crisis, pues, y todavía falta muchos meses por delante. Entonces, ahorita lo que necesitamos forzar es una de dos. O hacer entrar en razón al presidente por la vía de la presión social, actores políticos, sus cercanos también. Yo no concibo cómo gente que supuestamente es inteligente no diga nada ahorita y estén dejando pasar, que esté pasando esto en los hospitales, que esté dejando quebrar las empresas. Pues es el mismo México donde estamos todos. Es como si alguien le está haciendo un hoyo al barco y entra el agua y dices, no, pues ni modo, pues porque es mi jefe. Pues no. Pero donde sí es inconcebible, y yo quiero dirigir para allá la presión, es el Congreso. Ahí están diputados y senadores que tienen un trabajo, ya basta de estar nomás de obedecer órdenes. Logremos presionar a cada diputado, a cada senador y que se asuma la facultad y que ahí se haga. Es la única alternativa legal que hoy existe y pues no hay que darnos por vencidos. Es frustrante que no se actúe, pero vamos presionando, presionando y presionando. Desgraciadamente la realidad se va a imponer. Van a tener que aprobar estos apoyos tarde o temprano. El problema es que si lo hacen después, el daño va a estar hecho. Se pudo haber evitado. Entonces, pues ese es el sentido y por eso nos van a escuchar una y otra vez insistir hasta que logremos hacerlos entrar en razón. Y que quede claro, del color que quieran, con el nombre que quieran. O sea, no se trata aquí de levantar medallas, se trata de que se hagan las cosas. Esa es la postura de los senadores del país. Senador López Rabadán, ¿quiere hacer un comentario? Porque hay otra Rapidísimo nada más, porque vamos a acompañar, por supuesto, totalmente de acuerdo con Damián, y vamos a acompañar esta lógica de los diputados federales que van a hacer unas encuestas. O sea, a ver, sí hay que hacer encuestas para que la gente diga específicamente qué quiere. Ya han dicho los diputados federales que van a pues poner en consideración si la gente está de acuerdo con las megaobras, ¿no? Estas obras faraónicas,
o si quieren que el recurso vaya a otro lado. Yo les quiero decir, Xochitl hizo una encuesta y yo hice otra encuesta más o menos en las mismas fechas, y es que son, o sea, no hay duda, no hay margen de error, no es que estemos hablando de un 51 contra 49, no, el 92% de la gente, en mi encuesta, el 92% de la gente dijo que no querían las obras faraónicas y que sí querían, por supuesto, que los recursos se destinaran para la salud y para la economía de los mexicanos. Eso es lo que la gente dice. Evidentemente, todos los instrumentos de participación en menor o en mayor escala tendrán hoy que aplicarse, porque es una vergüenza que los mexicanos estemos hablando en una cosa y el presidente esté definiendo otra. Muchas gracias. Y yo quiero comentar que el 96% de los mexicanos de 17,000 que participaron, la mitad de los de la encuesta de la cervecera en Baja California, en 3 días, sin gastar un peso, pidieron la renuncia del titular de Pemex. Una empresa que perdió 5,200 millones de pesos, lo menos que puede hacer es despedir a su director. 5,600 millones. Muchas gracias. Vamos a hacer un último intento por... ábranle, por favor, el micrófono a Félix Muñiz, Marco, para ver si Félix puede hacer su pregunta y si no, la digo yo. Marco, ¿puedes abrirle el micrófono a Félix Muñiz? Bueno, ¿ahí me escuchan? Félix, ya tienes el micrófono abierto para tu pregunta. Félix. No, pues seguí. No. Félix, nosotros te lo abrimos. Por favor, no toques tu... Ábranle el micrófono a Félix Muñiz. Ahí está, listo. Bueno. Félix, por favor. Félix, te vemos y te escuchamos. Esperamos tu pregunta. Ya no le muevas, Félix. Creo que no nos escucha Félix. Bueno, voy a hacer yo la... No nos escucha Félix. Por favor, ¿pueden cerrar el micrófono? Voy a hacer yo la pregunta. Senadora. Ahí va. Tenle paciencia, Sergio. Ya le cerraron el micrófono otra vez. Ábranlo, Marco, por favor. Tranquilo, este es desacelerado. Sí. Bueno, correcto. Senadoras, muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta se la quisiera hacer a la senadora Kenia. Esto de incinerar a los cuerpos de las personas que han fallecido últimamente sin hacer autopsias y simplemente también sin dejarlos ver a los familiares, ¿no nos estarán dando gato por liebre y luego después elevar las cifras de número de muertos? Esa sería una. Y pues para los demás, quien me quiera contestar, esta acción que está tomando China frente a Estados Unidos para hacer a un lado el dólar, ¿qué repercusiones va a tener a nivel, digamos, mundial y sobre todo en México? Senadora López Rabadán, por favor. Hola, querido Félix, qué gusto verte, amigo. Oye, a ver, pues varias cosas. Primero, no hay certeza en cuántas personas han fallecido por COVID, cuántas por neumonía atípica, cuántas por alguna otra enfermedad relacionada con el COVID. Yo te diría, por mucho que quieran manipular las cifras, mentir todos los días, tergiversar la realidad, esto se va a saber en México y se va a saber en el mundo, porque es claro que se van a comparar las personas que han fallecido en nuestro país en 2015, 16, 17, 18, 19 y 20. Es obvio que lo que están haciendo, digamos, esta falta de certeza solamente será temporal. Yo lo que no entiendo es cómo este gobierno no puede, lo decíamos hace rato, no puede haber una certeza de si lo multiplicamos por 8, por 12, por 30 o por 50. Es increíble, es kafkiano lo que estamos viviendo. Y en términos de las incineraciones, yo no sé ustedes, pero seguramente ustedes también lo están viviendo. A mí me llamó una persona para decirme, llevo 2 días y no puedo incinerar a mi familia. No puedo, porque están colapsados las funerarias en la Ciudad de México. Félix, es evidente que hay una falta de información, hay una tergiversación de la realidad. Pero eso no se preocupen, porque esto ya no son los 70s y ya no es el siglo pasado. La realidad es que tarde o temprano vamos a saber cuántas personas han fallecido.
yo diría qué terrible, porque lo primero que tendríamos que hacer, o lo primero que debería hacer este gobierno es salvar vidas. Esa tendría que ser su única prioridad. Gracias. A ti. Muchas gracias, senadora. ¿Nos podrías repetir la segunda pregunta, Félix? ¿Lo de China? Sí, sería, ¿qué repercusiones? Ya China lanzó su propia moneda, o sea, se sale del dólar, ya el dólar ya no va a ser, digamos, quizás la moneda que impere. ¿Esto qué repercusiones va a traer económicamente, senadores? Pues más que con México en el mundo, ¿no? O sea, esta guerra que tiene China y Estados Unidos, sin duda alguna, afecta la economía mundial. Nosotros tenemos una liga muy fuerte con Estados Unidos. El 80% de las exportaciones son hacia allá, es el principal socio comercial. Digamos que nuestra economía está ligada al dólar más que cualquier otra moneda. Pero más bien tendría que ser un impacto indirecto en dado caso de que el dólar mismo tenga un impacto por esta medida. Vamos a ver, hay que estar atentos. No hay, que yo conozca, aún un estudio, digamos, serio del impacto que pueda tener, pero pues hay que estar atentos. La verdad, las cosas es que sí, siempre los llamados, más que los llamados, el deseo, pues, porque son variables externas, es que pues exista armonía en la economía global, ¿no? Porque ahorita todos estamos ligados. Pero en concreto, una estimación o algo, al menos que yo tenga conocimiento, no existe todavía un dato así muy puntual, ¿no? Senadora Xóchitl Gálvez, por favor. Yo nomás aquí comentar que efectivamente en esta guerra comercial México podría tener una gran oportunidad. Muchas empresas que necesitan producir insumos podrían hacerlos en México. Yo creo que hay una oportunidad para México ante esto que se viene muy importante. Ojalá el presidente revire con esta visión que tiene sobre los empresarios y arme todo un gabinete económico, así como tiene el gabinete de COVID, arme un gabinete económico para ver qué oportunidades de negocio hay ante esto que se avecina como una guerra comercial, como acaba de ser lo del petróleo, que también fue, pues, no nos vamos a recuperar en mucho tiempo, pero sí creo que para mí se abre una oportunidad también. ¿Qué estás enseñando, Kenia, que no se ve? Sí, no se ve. Senadora, ¿nos pudiera comentar qué es lo que nos enseña en la pantalla, senadora López Rabadán? No tiene su micrófono abierto, senadora López Rabadán. No, ya. Ay, perdón. Justo les estaba enseñando la encuesta que les decía de mis redes sociales. 92% de la gente, 92%, con todos los bots y lo que quieras, 92% de la gente dice que se tiene que ir a la economía de los mexicanos y a la salud de los mexicanos. Votaron 17,726. Esa es la realidad. Eso es lo que nos preocupa. Pues estamos cumpliendo una hora de conferencia de prensa. No tengo registrada ninguna otra pregunta. Si algún compañero no tiene algo más o algún senador no quiere hacer algún otro comentario final. Entonces, agradecerle su tiempo a todos y pues nos vemos próximamente. Muchas gracias. Muchas gracias.